Bueno, pues bienvenidos a este programa. Hoy tenemos aquí con nosotros a personas que forman parte del proyecto Acoge, que es una asociación, luego que me corrijan si me equivoco, que se constituyó en 2019, pero que realmente empezaron con la iniciativa en 2011, ¿no? En unas Navidades, un grupo de amigos que tenían el deseo de hacer algo más por los más necesitados, ¿no? Ese fue el primer punto de partida y así surgió este proyecto que hoy nos vienen a contar. Así que lo primero de todo, gracias a todo el equipo desde diferentes localidades de España que se han conectado hoy aquí con nosotros. Y bueno, lo primero de todo, que querrá saber la gente cómo surge este proyecto, cuál es el punto de inicio de este proyecto y por qué elegisteis también una realidad tan cercana, ¿no? Como son las personas de la calle para este proyecto. Que alguien empiece este. Pues te cuento yo así brevemente. Bueno, muchas veces sentimos como la necesidad de salir fuera como para ayudar a los demás, ¿no? Y a veces en nuestra propia vida diaria, pues uno tiene muchas oportunidades como para acercarse a otros y poder como dar ese grano de arena. Y pues en las Navidades del 2011 entre amigos y familiares, pues surgió la necesidad de qué pasaría si nos acercáramos a nuestros barrios, a la gente más necesitada y regaláramos algo de esa Navidad a los que no tienen nada. Y se convocó entre amigos esta iniciativa en Madrid en el 2011. Y la verdad que fue bastante bonito, sobre todo por las historias que descubrimos que había detrás de las personas que fuimos a visitar. O sea, fue un salto de querer hacer algo a encontrarnos con una realidad desconocida que la verdad que nos cautivó por el hecho de que veías que de ahí se podía tirar más del hilo y llegar mucho más allá. Entonces, después de esas Navidades fue como, ¿y si continuamos esto? Entonces, pues algunos pues nos motivamos con esta idea de empezar a visitar y a crear vínculos con estas personas que nos habíamos encontrado, conocer sus historias, poner nombres, poner rostros a esas personas que pues muchas veces nos topamos a lo largo de nuestra rutina por la calle y a través de ese vínculo, de esa cerca escucha, pues poder no solo repartir en Navidad ilusión, sino a lo largo del año, pues ser un poco puente de unión tanto con los recursos sociales como con todas las cosas que se han desvinculado ellos, desde la familia, el sistema sanitario, o sea, la parte laboral, todas las desvinculaciones que uno se encuentra en las personas que viven a pie de calle. Y eso desde el 2011 pues fue creciendo hasta llegar a Mallorca, a Barcelona y ese es un poco el resumen. Vale, digamos que es necesario este tipo de iniciativas, pero hay que dejar claro que que en todos los días del año, no en fechas concretas como la que vivimos ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo involucrar a la gente no solo en campañas concretas, que eso es muy de marketing, ¿no? Hacer llamamientos concretos para que se unan a campañas concretas como es la de la Navidad o cualquier otra, ¿no? ¿Cómo hacer, o sea, cómo hacéis que la gente se involucre de manera continuada, que eso es lo más complicado, ¿no? Y lo que vosotros habéis conseguido, ¿no? Con el Bueno, proyecto. en realidad nació de las Navidades porque es donde a lo mejor uno tiene como más sensibilidad y ese fue el salto que hicimos, el decir, todo el año se necesita regalar. A otros y, o sea, tampoco intentamos vender nada, sino yo creo que es esa constancia que intentamos tener a lo largo de todo el año, pues lo que puede ser llamativo, ¿no? Que esto es un voluntariado, todos los que participamos somos voluntarios, nadie trabaja exclusivamente en esto, pero tenemos como clara la misión de que solo desde el vínculo continuado es desde donde se construye y se puede de alguna manera cambiar la realidad que vamos descubriendo, porque hay muchas realidades en la calle. Yo quería aportar también cuando
empezamos en Navidad, pero realmente yo pienso que mucha gente con ganas de ayudar o con muy buena intención, a veces no sabe cómo hacerlo a la hora de la verdad o no le encaja, no es capaz de ver la enorme oferta que hay, vivas donde vivas, a lo mejor especialmente en grandes ciudades, pero sí que yo creo que por un lado es bueno estar a disposición siempre, porque estamos tratando con personas y las personas, pues afortunadamente vivimos todos los días del año, y cuando vemos voluntarios, pues ayer mismo lo hablábamos, ¿no? Pensar que todas las semanas estamos saliendo y yo creo que hay que dar un cambio en la cabeza muchas veces del querer ayudar a, vale, pues hazlo. Es muy sencillo. La diferencia es entre la intención y la acción, ¿no? Pues ponte a hacerlo, sea lo que sea. A veces tenemos miedo a tomar un compromiso que luego nos supere. Bueno, hay tantísimos tipos de voluntariado que realmente estoy seguro que hay uno que encaja perfectamente en cada persona. En nuestro caso, además, es muy sencillo. Eso no quiere decir que estemos adquiriendo también un compromiso. Claro que adquirimos un compromiso, pero realmente es libre, voluntario y porque pensamos que estamos ayudando, pero también nos están ayudando a nosotros. Entonces, bueno, el compromiso no te viene como algo impuesto, como una obligación, sino precisamente como una oportunidad maravillosa pues de vivir la vida como queremos, ¿no? O como aspiramos a vivirla muchas veces. Sí, también cabe destacar de que el apoyar a las personas que viven en la calle, a veces hay muchas personas que no saben cómo hacerlo, ¿no? Cómo llegar. Y el asociacionismo que tenemos con Proyecto Encuentro, uno como que uno se siente más respaldado, ¿no? El voluntario. Siempre, pues, por ejemplo, las rutas las hacemos de a dos y quieras o no, eso te crea un compromiso, bien como decía aquí mi compañero, pero también te hace sentir protegido, ¿no? O sea, las distintas ciudades, el hecho de tener contacto, el día a día, ¿no? El semana a semana, como hacemos. Entonces, claro, cuando tú nucleas, cuando un voluntariado está nucleado, tiene más fuerza, ¿no? O sea, estás como más respaldado, no es así como libre, ¿no? O sea, uno piensa que la realidad social de las personas que viven en la calle puede ser algo peligroso o puede ser a lo mejor algo que puede crear, ¿no? Cierta desconfianza. Por eso también es muy importante el asociarnos, ¿no? El asociacionismo. ¿Cómo es ese vínculo que se crea con la persona de la calle, ¿no? O sea, porque al final vosotros hacéis un acompañamiento que lo que hace es dignificar a esa persona. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que tuve un primer acercamiento también con las personas de la calle y te das cuenta o sea, que lo que más necesitan es verdad que agradecen ese termo, agradecen pero conversar, ¿no? O sea, que les escuchen. Entonces, ¿cómo es ese vínculo que creáis con ellos? O sea, contándonos un poquito el proceso, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Pues si queréis voy yo. La verdad que es muy diferente dependiendo de cada persona y también entiendo que de cada ciudad y cada realidad, pero es un proceso lento, ¿no? Y al final también nosotros como voluntarios siempre somos muy conscientes de que es al ritmo de la persona con la que nos encontramos, ¿no? Que yo no marco los ritmos, sino que es esa persona, ¿no? Pero es muy bonito porque ellos te van conociendo a ti a la vez que tú les vas conociendo a ellos, ¿no? Y se da un proceso de vinculación por las dos partes, ¿no? A mí me gusta mucho cuando sonríen cuando te acuerdas de su nombre, ¿no? Que son cosas que a nosotros nos parecen muy evidentes, pero a ellos casi nadie les llama por su nombre, ¿no? Poca gente se toma ese tiempo de acordarse de su nombre, ¿no? De acordarse de cosas que les gustan. Entonces, al final, la vinculación es un poco pues esa constancia de ir encontrándonoslo semana tras semana, ¿no? Llamarle por su nombre, a veces, pues como con un amigo, ¿no? Cosas muy sencillas, pues un día te ha dicho que le gusta más el caldo de pollo pues, o el café, pues intentar llevarle café en vez de caldo de pollo o un sándwich de chorizo en vez de pavo, ¿no? Cosas muy pequeñitas, pero que a ellos, pues como a ti, cuando un amigo te trae la chocolatina que te gusta, ¿no? Pues
un poco como te acercarías a un amigo, ¿no? Pues Consentirlo, vas consentirlo. Eso es. Y Y al también final es un poco la constancia, ¿no? Yo creo que es lo que ellos más valoran, ¿no? Y que tú les trates como, bueno, pues como una persona como lo darías a tu amigo. Claro, en esos ritmos que habláis, también la idea es que esas personas en algún momento, obviamente, no puedan llegar a salir de esa situación, porque es verdad que os encontráis casos de todo tipo, ¿no? Incluso los ritmos lentos de que ellos ven esa realidad como su normalidad y no ven a lo mejor más allá de la calle, ¿no? Entonces, si ellos tienen ese deseo, les ayudáis, ¿no? A dar el siguiente paso, ¿no? A salir de esa situación. Bueno, nosotros somos puente con otros recursos al final, entonces sí que les ponemos en contacto con otras asociaciones que sí que pueden pues darle un acompañamiento en esa salida. Es verdad que nosotros como asociación lo tenemos más limitado porque bueno, somos todos voluntarios, pero hay también lo que decía Flor, ¿no? De estar siempre asociados y en contacto con las otras asociaciones, ¿no? Para también, oye, pues poder saber cuál es el puente para que esta persona pueda salir de esa situación, ¿no? Pues ya sea a lo mejor en Madrid el SAMUR Social o otra fundación o bueno, el centro de adicciones, ¿no? También saber un poco qué recursos hay, ¿no? Por eso también cada ciudad, pues intentamos también conocer los recursos de nuestra ciudad, ¿no? Para saber en qué momento pues ser puente, ¿no? Pero es muy importante eso, respetar el ritmo, ¿no? Porque a veces intentas vincularle antes con algún recurso y pues no sale del todo bien o a veces ya han quemado un poco algunos recursos y ellos mismos necesitan recuperar pues esa esperanza o esa ilusión, ¿no? Antes de poder hacer esa conexión. Pero no sé si alguien quiere comentar de su realidad. Bueno, pues un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que el ir regularmente, ¿no? Pues hace primero que sepan que estás allí, ¿no? O sea, que en ese momento que a lo mejor esa persona quiere o puede dar el paso, ¿no? Pues sabe que vas a ir, ¿no? Bueno, que cuenta contigo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues en algún caso, la verdad que ha habido pocos porque yo creo que es difícil y también en Barcelona hace menos tiempo, ¿no? Pero sí que se ha dado de alguna persona que hemos podido acompañar, también asociados a otras asociaciones, ¿no? Y otros recursos, que eso también es bonito, ¿no? Que hay como toda una red de solidaridad, también de vecinos, ¿no? Muchas personas que ayudan y acompañan. Y alguna persona que sí que hemos podido ser, ¿no? Testigos de este cambio, que la verdad es que bueno, pues es muy gratificante y no siempre se da, ¿no? Que también yo creo que parte del voluntariado es que como estar ahí sin condiciones, ¿no? Gratuitamente, o sea que tampoco siempre esperar que se dé ese cambio, o sea que a lo mejor esa persona pues a lo largo de muchos años va a seguir en la calle, pero tú sigues estando allí, ¿no? Y eso yo creo que es difícil, pero que también es bonito, ¿no? Bueno, pues que estás sí o sí, a cambio de nada, ¿no? Por ejemplo, nosotros hace poco, una de esas personas que ya lleva meses fuera con trabajo, ya, bueno, pues todos los papeles, con paga, o sea que, bueno, que se ha producido un poco este cambio. Nos decía, ¿no? Que él cuando estaba en la calle, pues como que esperaba los sábados que viniéramos, ¿no? O sea, que toda la semana estaba como esperando, porque sabía que pues tendría ese rato de conversación, que podría compartir, ¿no? Y no sé, y esto pues que a veces parece tan sencillo y tan poca cosa, ¿no? Lo que hacemos, porque al final es un poco de tu tiempo, ¿no? De poner el corazón ahí y dices que poco hacemos, pero que a lo mejor para esa persona es muy importante, ¿no? Y hasta también nos ha pasado que alguno nos ha metido bronca, ¿no? Que no hemos ido una semana. Oye, que no viniste. Bueno, pues también es bonito, ¿no? Que se sienten como con el derecho, ¿no? De decir, oye, que no estuviste, ¿no? Quería preguntaros, ¿qué papel juega, bueno, si es que juega, ¿no? Es una pregunta más personal, ¿qué papel juega la fe también en este proyecto? O sea, es decir, es un proyecto que
de puertas así para afuera, ¿no? Es un proyecto social, solidario, pero interpela de alguna manera a la fe de cada persona, es decir, ahí hay una... Entonces, quiero que me contéis un poco si ese proyecto también, porque no es lo mismo vivir un proyecto con fe que sin fe, con un ideario que con otro. Entonces, si alguien quiere contarme un poco, porque ¿qué papel juega esa fe en el proyecto a nivel de que pues, está totalmente relacionado desde el punto de vista de la fe para quien la tenga, ¿no? Porque se trata de sembrar esa esperanza, esa dignificación de la persona y bueno, pues contarme un poquito, porque he escuchado antes también que también realicéis una oración, en fin, que alguien me cuente. A ver, yo comentar, es verdad que es un proyecto en el que la mayoría de voluntarios lo que les mueve es la fe, que realmente poner el rostro de Cristo en todas las personas que vamos conociendo y todas las historias que vamos descubriendo, pero también es un voluntariado que está abierto a todo el mundo. O sea, están las dos caras de la moneda, como que uno vive desde la fe este voluntariado, el acercarte al otro, el acercarte al pobre, viendo también en el pobre el rostro de Jesús, pero también hay personas que han participado que lo viven desde su propia experiencia. O sea, no imponemos la fe, simplemente intentamos que la fe sea parte vital. Por eso empezamos, por ejemplo, iniciando con una oración todos juntos y en esa oración yo creo que resumimos un poco el carisma de nuestra tarea, ¿no? Que en el fondo no se nos acostumbre el corazón a ver personas sufriendo en situación de calle y que a través de esas personas sepamos pues ver otro rostro distinto de Jesús, ¿no? Un rostro que sufre, un rostro que tiene una historia de dolor, de herida, y a través de ese dolor y de esa herida, pues Jesús se hace presente, ¿no? Y nos enseña una fe quizás diferente a la que día a día en nuestra rutina que tiene menos problemas que quizás los problemas que nos encontramos en la calle, ¿no? Y que nos plantea como tantas cuestiones donde Jesús también se hizo presente, ¿no? Que se acercó a los más necesitados, Jesús se acercó también y dignificó a las prostitutas, como que sí que eso lo tenemos, yo siento, muy presente en todos los voluntarios, sin imponerlo. Yo creo que más bien como viviéndolo como testimonio. Qué bueno. Quería también preguntaros cómo es esa realidad en cada uno de las ciudades. Es decir, hay la gente, ¿no? Habéis dado a conocer esto a más gente, esa gente cómo se ha unido también a esta iniciativa, con gente que viene con ciertos miedos al principio, gente que viene ya desde el principio convencida y está ahí. O sea, ¿cómo es la realidad en cada uno de los lugares donde estáis? Tanto de la parte del voluntario como de la parte de la realidad propia de la persona sin hogar. Venga, pues empezamos por Madrid. En Madrid yo creo que es donde empezamos, o sea, igual donde llevamos mucho y es muy, muy diverso. Voy a empezar por la parte de los voluntarios. Al final, como ha mencionado Fátima, pues empezamos un poco un grupo de amigos y familiares, ¿no? Y que nos fuimos un poco pues transmitiendo lo que suponía en nuestras vidas también este encuentro con el otro en la calle, ¿no? Pero la verdad que los voluntarios llegan de las formas más diversas posibles, o sea, no hacemos grandes publicidad. Es más, a mí muchas amigas mías me dicen, oye, no sabía que hacías esto todas las semanas, ¿no? Hablas poco de ello, aunque creo que hablo bastante. Pero al final la gente llega un poco por contagio y por envidia, ¿no? Porque alguien me ha contado, he ido una vez, me ha gustado mucho, ¿no? Y tenemos, la verdad, gente pues muy diversa, como decía Fátima, ¿no? Gente que se acerca pues desde su parroquia porque alguien se lo ha comentado, pero también gente completamente alejada de la fe, ¿no? Y es muy bonito porque en Madrid somos un grupo de voluntarios
diversos, ¿no? Tenemos familias, aquí Rodrigo que a veces sale con sus hijos, yo llevo unas rutas de más jóvenes, ¿no? Que somos profesionales jóvenes y universitarios, ¿no? Tenemos también en Madrid un acuerdo con una universidad, ¿no? Que tienen que hacer voluntariado, ¿no? Acción social y salen con nosotros, ¿no? Y como parte de nuestras rutas también. Entonces, somos un conjunto de voluntarios que yo creo que cada uno ha llegado un poco por envidia, diría, ¿no? Porque alguien le ha contado que es una experiencia maravillosa y pues le he respondido, ¿no? Que creo que también cuando hablábamos antes de pues cómo llegan los voluntarios, ¿no? Pues porque esto te responde, ¿no? Al final hay tantas opciones que cuando esto te llena el corazón, pues ves que es un poco lo tuyo, ¿no? Y luego de los amigos de la calle, no sé si quieres decir tú un poco... Bueno, los amigos de la calle, realmente la tipología es en general siempre es problemática, pero son muy diferentes vivencias, incluso diría, a lo mejor en Madrid no es lo mismo ir por la zona más céntrica que por barrios, ¿no? O por zonas más tranquilas. Ves como algunos buscan sentirse protegidos y para ello deciden estar donde más gente hay, como puede ser en la zona de Gran Vía, o alguno que precisamente para no tener problemas, para no tener trifulcas o tentaciones, pues prefiere aislarse un poquito. Eso sí que cambia por barrios y nos lo van transmitiendo ellos, lo vamos viendo, ¿no? También, pues, un problema y es, pues, muchas veces, pues claro, nadie quiere tener este tipo de personas cerca de su casa, aunque quieran, deseen el bien para todo el mundo, pero nadie quiere tenerlo en el portal de su casa, ¿no? Bueno, pues el hecho de que se tengan que mover con frecuencia, pues es algo a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, y con lo que estaba diciendo Carmen, por ejemplo, en mi caso, durante mucho tiempo la fuente principal de voluntarios pues ha sido el colegio de mis hijos, porque lo presentamos ahí y pues se ha apuntado gente. Pero vamos, como decía Carmen, de lo más variopinto. También hemos tenido la suerte, pues, por ejemplo, en algún caso, de invitarle a hacer, por ejemplo, en Navidad, pues hacer de paje, de cartero real, ¿no? Pues eso ha sido una maravilla tanto para la persona que ha dicho que sí, como para los niños, como para todos nosotros, ¿no? Bueno, digo ejemplos de cosas que se pueden hacer de una manera muy sencilla y que nos ayudan mucho a todos. Que no queréis hablar, ¿no? Vale, no, os iba a preguntar una pregunta que me ha venido ahora a la cabeza. Y es cómo este proyecto os ha interpelado a vosotros en vuestras vidas, en vuestra fe, de manera personal. O sea, siempre hay, cuando haces algo una misión tan importante, hay algo en tu vida que se te despierta a muchos niveles, ¿no? Entonces, en vuestras vidas, ¿qué habéis aprendido o qué preguntas o qué respuestas habéis encontrado? Venga, si queréis empiezo yo otra vez. Bueno, a mí yo creo que un poco con la pregunta también anterior, ¿no? A mí me ha ayudado mucho también en mi vida de fe, ¿no? Por un poco las dos cosas que decía Fátima, ¿no? Por tratar de ser yo con mis torpezas, ¿no? Ese rostro de Cristo, ¿no? Y tratar de, cuando voy cada semana al encuentro de gente que está en situación de calle, ¿no? Oye, pues cómo miraría a Cristo, ¿no? Ese mirar con esa ternura, ¿no? Con ese amor, ¿no? Sin juicio, ¿no? O sea, yo estoy aquí, me da igual como tú seas, como tú, ¿no? Y por ejemplo, ayer, algo que a mí me interpeló mucho en la ruta que hicimos ayer, justo nos encontramos con un señor que salía de la cárcel ese día. O sea, me enseñó, además estaba emocionado, ¿no? Y me contaba que salía de la cárcel, y yo me abrazó, ¿no? Y yo le abracé y digo, pues también qué bonito, ¿no? Porque Cristo también estaba ahí, ¿no? Con los presos que pues habían cambiado, ¿no? Pero ya no solo yo lo que puedo aportar, que creo que es nada, sino lo que me aporta a mí, ¿no? También muchas veces a mí me ha tirado de mi caballo, de mi esto, ¿no? Un poco como a San Pablo, ¿no? Porque a lo mejor pues tú tienes una visión, ¿no? Pues de la gente que está presa, de la gente que vive en la calle, ¿no? Y piensas que están ahí, pues, no sé, porque habrán hecho algo, ¿no? Y cuando les conoces y tienes un vínculo personal,
ves que son personas llenas de amor, llenas de cariño, ¿no? Pero que, pues que en algún momento algo les ha ido mal, han tenido una situación muy complicada, una herida, ¿no? Pero que son gente que quiere estar contigo, que si ellos pueden también te quieren ayudar, o sea, entonces a mí eso me ha cambiado también mucho el corazón, ¿no? Y ha cambiado mi mirada y mi forma también a mí, de sentirme amada también por Dios Padre, ¿no? Porque digo, oye, Dios también me mira como me miran ellos, ¿no? Que yo llevándoles un caldo terrible, me esperan cada semana. El otro día le dije que mi madre se iba a Turquía y él es turco y me escribió 5 páginas sobre cosas que tenía que hacer mi madre en Turquía y que ver, ¿no? Y la verdad que te tratan pues eso como un amigo, ¿no? Que quiere lo mejor para ti y es fascinante. Entonces a mí me ha transformado la vida, vamos, y por eso sigo saliendo cada semana. Bueno, ¿y el resto? Flor, no te oímos. Flor. Bueno, yo en mi caso también somos una familia, tenemos una hija que tiene 13 años y bueno, es tal nuestra implicación que hace un par de años decidí que bueno, que esto, independientemente de que son vínculos los que creamos y que creo que eso es la base de todo, decidí que tenía que ir más allá, ¿no? Y entonces pues comencé a estudiar trabajo social, que ya estoy en tercero, si Dios quiere el año que viene termino. Y bueno, y eso sí que, claro, uno cuando sale a la calle, uno entiende de que a lo mejor no lo sabe todo, ¿no? Entonces uno dice, ¿y por qué esta persona terminó así? ¿Por qué le falta un apoyo social? ¿O por qué se ha desvinculado de las familias o de sus amigos? ¿Por qué no tiene un círculo íntimo? ¿Cómo llegó a una adicción? Bueno, un montón de preguntas bueno, que eso es parte de profesionales, por así decirlo. Y bueno, y la verdad que todo lo que estudio pues lo aplico, intento aplicarlo en las rutas, intento transmitírselo a mis compañeros y bueno, y me ha ayudado desde tener un contacto con un programa de Naciones Unidas para retornar a una persona a su país, a Sudamérica, por ejemplo, como poder pues tener una intervención con una persona que a lo mejor entraba a la cárcel o que recién había salido o gestionar el ingreso mínimo vital, gestionar un recurso de nuestra comunidad autónoma, en este caso Baleares. Y bueno, y todas estas cosas, ¿no? que quieras o no, pues son de vital importancia, ¿no? Para poder ayudar y hacerlo de la forma más eficiente. Y bueno, el acompañamiento semanal, pues se transforma en acompañamiento diario. Mi marido dice que tengo el teléfono de la esperanza. Entonces, cada vez que suena, siempre es por algo. Y bueno, y es parte de nuestra vida. O sea, no sé, yo creo de que tanto Belén como Ricardo, como todas las personas que visitamos, para mí, pues, algunos más que otros, ¿no? Pero hemos creado un vínculo muy importante y ellos, pues, como decían mis compañeros, nos esperan, independientemente que tú le puedas gestionar una paguita o que le puedas gestionar un recurso o que le puedas buscar un dentista para ir, porque la mayoría de estas personas pues no tienen dientes, pues claro, esto se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Y cada vez necesitamos más voluntarios, necesitamos más recursos y bueno, y esa es la idea, ¿no? Que algún día pues también podamos tener un sitio donde ellos pueden venir y pasar el día, donde puedan tener un apoyo psicológico. No sé, quizás es pensar en demasiado, pero bueno, una cosa nos va llevando a la otra, ¿no? Y yo conectando el voluntariado con la pregunta que has hecho de la fe, yo diría que para mí ha sido aterrizar la fe. O sea, ha sido pasar de una fe basada a lo mejor en normas, en ritos, a una fe que se hace vida. Como que de repente uno piensa que la santidad es la perfección
Y viviendo esto te das cuenta de que los santos estaban llenos también de dificultades, de heridas, de dolor, y ahí es donde supieron dar el giro a ese encuentro personal con Jesús. Y para mí ha sido eso, para mí ha sido sentir esa pequeñez, esa pobreza que aprendo cada día, cada ruta, porque se hace presente en cada una de las personas que conocemos, y pensar, todavía puedo volver a acercarme a Jesús con mi fragilidad. Genial. Bueno, también compartir, ¿no? Yo un poco qué ha significado, primero, liberarme de muchos miedos y prejuicios, ¿no? O sea, que yo era de las personas que muchas veces pues no miraba, ¿no? Y hasta sentía pues como algo de miedo y no sé. Y realmente que la gente de la calle pues puede ser cualquier persona, ¿no? Y nosotros tenemos gente que visitamos que, ¿no? Por ejemplo, pues de Marc, ¿puedes contar? Sí, bueno, la realidad que un poco, o sea, ligándolo con lo que estábamos comentando hace un momento, al final el proyecto es una invitación, ¿no? Y es una invitación, antes lo decíais también, a mirar, ¿no? En primer lugar es una mirada a una realidad que tenemos delante, ¿no? Y yo creo que la primera transformación y el primer camino en todos los voluntarios es mirar de una manera diferente la realidad que tienes cada día y por la que pasas a diario, ¿no? Porque son situaciones de calle, como decíamos. También es un mirar para ayudar. O mejor dicho, antes que ayudar, mirar para conocer, ¿no? Y lo que hablábamos antes desde un punto de vista de conocer a la persona, igual que establecemos una relación con aquellos compañeros de trabajo o vecinos, pues no es llegar y imponer o dictar una serie de cosas, sino conocer, ¿no? a la persona y también decíamos pues conocer su nombre, conocer qué hace, sus inquietudes y después con ese conocimiento, pues como decía, pues intentar ayudar, ¿no? Y esa ayuda pues puede venir, digamos, de personas que conocen y recursos que tenemos en nuestra sociedad, pero también de un aprendizaje, ¿no? Es decir, cómo ayudar a una persona en esa situación. Y a veces pues la conversación es un medio para ello, ¿no? Y después también pues informarnos y formarnos en cómo hacerlo mejor. Y al final acabar con que esa ayuda siempre lleva inherente un respeto, ¿no? Un respeto hacia esa persona, hacia la decisión libre de esa persona de tomar unas decisiones que puede ser que sean de ayuda o que nosotros pensemos que sean de ayuda, pero son sus decisiones, ¿no? Y es parte de su vida. Y esa parte de respeto también es algo que se integra en todo el proceso de este acompañamiento, de este voluntariado. Y como decíamos ahora, pues realidades de personas que tenemos en la calle, de algunos de estos amigos, que nunca dirías, ¿no? Esa persona la puedes encontrar en cualquier lugar. Además, el caso de esta persona, pues una persona hablando en inglés, que podríamos encontrar como cualquier turista en ciudades como Barcelona, pero sin embargo está durmiendo en la calle, ¿no? Y tiene muchas habilidades, pero él, digamos, tiene esta situación y digamos, agradece pues, que aun teniendo pues, esa visión o esa capacidad que nosotros vemos desde fuera, pues que nosotros le tengamos presente, ¿no? Y que le visitemos y que quedemos y que nos interesemos por cosas desde una revisión médica hasta también si le gustaría pues, hacer o explicarle nuestras excursiones, ¿no? Yo creo que ese tipo de realidad que le podemos explicar a un amigo pues es la realidad que estamos viviendo también con las personas que también nos acogen a nosotros en su espacio de vida, ¿no? O en su situación de calle, ¿no? Y después también un poco la pregunta de la fe, ¿no? Pues que yo, por ejemplo, en mi caso, pues lo que ha hecho es aumentar mi fe, ¿no? O sea, desde primero mi impotencia, ¿no? Como decía Fátima, ¿no? Que te sientes como muy pequeño, con pocos recursos, al menos nosotros también pues no sabemos de temas, no somos trabajadores sociales, ¿no? Pues también, o sea, verte muy limitado y muy poco formado, ¿no?
pero lo que sí para mí ha sido, no sé, muy bonito, ¿no? Ver que estas personas pues muchas veces han roto todos los vínculos, están muy solas todo el día, ¿no? Que esto es muy fuerte, ¿no? Que no puedas hablar, que estés solo en medio de una ciudad, que todo el mundo está, ¿no?, con sus amigos en un bar o trabajando, pero que Dios no les abandona, nunca, ¿no? O sea, para mí ha sido como, o sea, a mí me levanta muchas veces el pensar, bueno, a mí quizá me da pereza, o, ¿no?, pero Jesús está por ellos, ¿no? Esta vivencia real, ¿no?, de que el Señor está allí, y también de mucha fe de ellos en un Dios, ¿no? No será a lo mejor la iglesia, no, también gente musulmana, de otras religiones, pero que sí sienten como que Dios, ¿no?, muchas veces nos comparten sus vivencias de que Dios está allí, ¿no? Y esto, pues, no sé, es un testimonio para nosotros. Sí, es impresionante. Estaba yo ahí reflexionando a la vez que os escuchaba, ¿no? Y también de cómo tiene que ser, ¿no? La responsabilidad entendida como que vosotros, o sea, vais a visitar a unas personas con las que creáis un vínculo ya con ellas. Es decir, que es como si vuestra familia se ampliara de alguna manera. Emocionalmente estáis unidos a ellos. Yo quiero saber eso. Es como de repente tener familia numerosa, entenderme, ¿no? O sea, mientras os estaba escuchando se me ha ocurrido esta pregunta. O sea, es bonito, pero a la vez, bueno, con lo que es ¿no?, lo que es una familia, ¿no? O sea, decir, no los puedo abandonar, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ¿cómo se lleva esa parte? O sea, obviamente, sin ser familia de sangre, pero entenderme el paralelismo que quiero transmitiros, ¿no? O sea, está de alguna manera lo que les pasa, o si les pasa cualquier cosa, a vosotros os afecta. Yo en mi caso, cuando salgo, no siempre estoy deseando salir, ¿vale? Hay días que sí, pero hay días que pues a lo mejor prefería hacer otro plan o estar tranquilo porque estoy cansado. Y esa sensación que puedo tener antes, sin embargo, no la tengo después, que eso para mí también es muy importante porque vea a muchas personas, vea a quien pensaba ver o no, para mí son momentos de verdadero encuentro que me ayudan. Estaba escuchando todo lo que decíais, Cristina, todos los testimonios que estáis dando. Realmente, el hecho de encontrarnos con estas personas, lógicamente desarrollamos un vínculo, como estás diciendo, afectivo, y con algunos lo sientes más que con otros. Con algunos tenemos trato, pues yo en mi caso desde hace 5 o 6 años, y sí que siento que, bueno, sí que me siento un instrumento de Dios imperfecto, como estabais diciendo, pero hay una parte ahí de sentirte llamado a la acción desde la intimidad y desde la oración. Para mí eso es muy importante. También me influye en que si aquí vamos con ganas de ayudar, con ganas de escuchar, que creo que eso es algo que humildemente lo digo, pero que lo hacemos bastante bien, pues que tengamos también esa capacidad de escucha cuando luego estamos con nuestra familia en casa, a lo mejor dando gritos más o menos fuertes, o cuando estamos en el trabajo, o cuando estamos con una persona que nos incomoda por el motivo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo también siento que las personas de la calle en general me acercan a Jesús, clarísimamente. O sea, veo que el mensaje del Evangelio, vamos, no es una casualidad que Jesús se sirviese de los pobres, que no fichase, no es que no haya que halagar a la gente brillante, tal, pero vamos, entre sus discípulos no estaban precisamente los más admirados por la sociedad o los más brillantes. Entonces, bueno, a mí eso sí que me interpela mucho para sentirme capaz de hacer algo, ¿vale? Y lo siento porque lo ves, pero también porque recibimos muchísimo, que puede sonar atópico esto, pero es que es verdad.
realmente sí que afecta a nuestra vivencia, a nuestro paso por la tierra, vamos a decir, ¿no? El hecho de entregarte a los demás, y es aplicable, porque cuando hablamos de pobres estamos hablando aquí, pues porque visitamos a personas de la calle, pues de la pobreza material, pero lo que decía José y Cristina de dignificar, eso es importantísimo, y hay tanta falta de dignidad, yo creo, en muchos ámbitos, independientemente de la riqueza económica, que yo creo que a todos los voluntarios nos ayuda a poner los pies en la tierra, ¿no? Y bueno, y también a dar gracias a Dios por todo lo que, bueno, por todas las oportunidades, no quiero decir por todo lo que tenemos, porque cada uno tendrá lo que tenga, pero por todas las oportunidades que nos ofrece en nuestra vida para poder... A mí, por ejemplo, doy muchísimas gracias. El proyecto Encuentro para mí es también un instrumento para educar a mis hijos, ¿no? O para dar un testimonio en mi entorno, pero porque creo que nos hace mejor a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo único que se puede hacer, es dar gracias, ¿no? Me he ido un poco por las ramas con lo de la relación. No, pero cuéntales cómo les tratas a tu familia, que les ayudas, les llevas de excursión. Bueno, surgen ideas y, bueno, pues a veces no nos dejamos llevar, esto yo creo que también es importante, por la cantidad, ¿vale? Y eso que hay veces que estamos con un montón de personas, pero sí queremos que cada momento sea un momento de verdadero encuentro. Y bueno, pues eso a lo mejor implica que has quedado para comer o para hacer una pequeña merienda o para hacer una pequeña excursión con 5 y luego vienen 2. Bueno, pero que nos quiten lo bailado, ¿no? El hecho de haber podido vivir una experiencia como meter los pies en un río, ¿no? En la sierra, aquí cerca de Madrid, a una persona que a lo mejor está totalmente enfrascado en su vorágine de una calle de Madrid llena de gente, y que siente en esos momentos pues como algo único. Y al mismo tiempo también ves pues ataduras que pueden tener, ¿no? De repente le entra la prisa, no sabes por qué, y es pues bueno, pues por a lo mejor algunas ataduras de otro tipo que tiene, que parece que echa de menos su sitio en la calle, ¿no? En tan solo un día de excursión. Bueno, yo en mi caso, como preguntabas esto de la familia, ¿no? De que la familia crece. Nosotros hace un mes, pues sí que conocimos una familia que terminó viviendo en un cajero, en una entidad bancaria, y bueno, con una niña pequeña de 6 años y otro niño adolescente, y bueno, y estaban como en un proceso de transición para regresar a su país. La idea principal fue pues gestionarle el recurso por Naciones Unidas con el programa de la Organización Internacional del Migrante, pero claro, es un programa que tarda mucho, ¿no? Es un programa que la persona que no es legal en España, por así decirlo, le pagan un billete y retorna, y por 5 años pues no puede regresar. Y bueno, la idea era gestionarle esto para que pudieran regresar y los 4 pudieran volver a su país, porque aquí la verdad que estaban mal viviendo, no tuvieron la suerte que pensaron, como le pasa a muchas personas, casi todos, el 70% de las personas que visitamos son extranjeras. Bueno, la cuestión que estaba viviendo en este cajero con la niña pequeña, bueno, y mi marido me dijo, ¿pero qué hacemos? O sea, y al final pues los terminamos llevando a casa, y hasta que se pudieron regresar a su país, que bueno, que sí, que la familia se agrandó, porque nosotros somos 3, pasamos a ser 7, y bueno, y sí que fue difícil, no sé, no fue lo mejor, ¿no? Porque uno pues al fin y al cabo son personas desconocidas que tienen otras costumbres, pero bueno, siempre con la ayuda de Dios, siempre intentamos hacer una convivencia óptima, y es más, festejamos el cumpleaños, justo las 2 cumplíamos el mismo día, y no sé, y son esas cosas que uno dice, ¿qué hago? ¿No? Porque al fin y al cabo la única diferencia que tienen las personas sin hogar es
con nosotros es que nosotros tenemos un hogar, nada más. Entonces, claro, son situaciones que no puedes mirar para otro lado. Como ves, Alba, efectivamente, esto traspasa, o sea, no es un voluntariado como quien va a clases de guitarra los martes, traspasa un poquito más y sí que para mí esto es lo que, como decía Rodrigo, me enseña cada ruta a aprender a escuchar, aprender a acoger, aprender pues a tratar a mis compañeros de trabajo de otra manera, a mis familiares de otra manera, pero esto es un aprendizaje que cambia en cada ruta, porque ellos nos enseñan a aterrizar otra vez a la realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, soy médico y tengo pacientes que he conocido en la calle y para mí es un regalo cada vez que vienen a la consulta, ¿no? Mis compañeros no entienden nada porque tampoco yo es que vaya comentando que les he conocido un día de ruta en la calle, pero para mí es como poner rostro a esos espacios del tiempo libre que también los llevo a mi trabajo, ¿no? Y aprender a, pues eso, a tratar a las personas con la dignidad que se merecen. Pues yo os haría muchísimas preguntas, pero yo creo que es que habéis acabado también, ¿no? Con esta... Es que la pedagogía de la realidad es lo más, ¿no? Lo más... donde uno más puede aprender, ¿no? Con la propia realidad que estáis comentando. Y yo me imagino en un mundo con tanto ritmo, tanta superficialidad, ¿no? Tanto consumismo, el parar e irte a esa realidad es un regalo para la persona, o sea, es un regalo, o sea, no tienes espacio para parar porque te envuelves en la vorágine del trabajo y en todo, y yo me imagino desconectar ese día de móviles, de todo, dedicarte a la otra persona, eso es un regalo para la propia persona. Que a lo mejor de otra manera no te lo planteas, si no es con una realidad como esta, ¿no? Que al final como dice Fátima, te traspasa, ¿no? Sí. Nada, es que estaba yo reflexionando en alto. No, Yo, Alba, si me permites, tú sí. decías parar, o sea, al final también, decías, el parar, ver esta realidad, pero es una realidad que es cotidiana y que pasamos delante, ¿no? O sea, un poco yo creo, y como experiencia personal de voluntario, no es en sentido estricto ir a un lugar, un desplazamiento de un lugar que no es, aunque sea en la misma ciudad y tengas que desplazarte a algo, pero no es traspasar a otra realidad, ¿no? Irte a un lugar como podría ser pues a una rural, a otro país, sino que es una realidad que tenemos delante de nosotros, ¿no? Y al final yo creo que tenemos un hábito hoy en día, yo creo que tenemos un gran mundo también en muchas cosas, en tecnología, y estamos continuamente respondiendo a estímulos, ¿no? O sea, desde el tema de los likes o no likes, ¿no? Hasta pues, reaccionando a cualquier aplicación, ¿no? Que tenemos, y parece que todo hay inmediatez. Y lo bonito, yo le veo la belleza en el proyecto, en que esas preguntas las tenemos en el soportal de una casa, la tenemos en un cajero. Son preguntas que están ahí y estamos pasando delante, ¿no? Entonces, somos nosotros que respondemos, ¿no? Y yo creo que es bonito el ver que podemos tener una respuesta, y es una respuesta, como decíamos al principio, pues la pregunta es, ¿miro o no miro? Miro, ¿no? La pregunta es, ¿quiero saber más o no quiero saber? No son grandes preguntas vitales, sino son aquellas preguntas que yo creo que caracterizan a la humanidad, ¿no? O al ser humano, ¿no? Que es ver al otro y sentirte por el otro, mirarte, que es lo que hacemos, digamos, o lo que nos caracteriza especialmente, ¿no? Y a partir de ahí, pues la creación de vínculos que hablábamos al principio, pero al final tenemos la suerte de tener muchas preguntas delante de nosotros, en muchos medios, como decíamos, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros pacientes, pero también en nuestros vecinos, y ellos son parte de esta comunidad, ¿no? Y son respuestas que nosotros podemos dar y que nos cuestan eso, el tiempo de responder y de dedicarme un poco más o en la medida de mis posibilidades.
pues no sé si queréis como un mensaje final para... Bueno, lo primero, si alguien se quiere meter de lleno en esta realidad, obviamente ya es tan fácil como ponerse en contacto con vosotros, ¿no? No hace falta acudir a ningún cartelito, ninguna web ni nada, ¿no? Tan fácil como contactaros. Pero bueno, un mensaje para, no sé, un último mensaje que queráis comentar del proyecto, de lo que... de que se acerquen a esta realidad de alguna manera. O sea, una invitación, un mensaje, lo que queráis contar, ¿no? Yo creo que recogiendo un poco lo que ha dicho José, que es una situación que todos la tenemos delante, ¿no? Que muchas veces pensamos que para hacer grandes cosas hay que irse a otro país, hay que alejarse, hay que irse a otra realidad, y esto lo tienes en tu misma manzana muchas veces, ¿no? En tu misma calle, ¿no? Y que es tan sencillo como aprender a mirar, aprenderse un nombre, ¿no? Y aprender a escuchar, ¿no? Y que lo puede hacer todo el mundo al final, y es una realidad por la que pasamos por delante, ¿no? Y también por eso nuestras rutas intentamos que sean lo más cercanas a nuestra casa posible también, ¿no? Para que se conviertan un poco, como decíamos, traspasen nuestro día a día, ¿no? Y esos vínculos también seas consciente de que es en tu zona, de que es en tu barrio, ¿no? Y entonces que cualquiera puede cambiar su mirada, ¿no? Y hacerse las preguntas que planteábamos. ¿Alguno quiere decir algo más? Y yo también, un poco lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Tenemos deseo de ayudar y a veces es tan fácil como ponerse a ello, ¿no? Como decir, desde lo poco que yo puedo dar, pero simplemente es estar, ¿no? Es estar y nuestro proyecto se basa en eso, en aprender a acoger y en aprender a acompañar, que es un proceso que es la vida misma. Uno se pasa la vida acogiendo y acompañando desde su pobreza, desde lo torpe, pero que esto pues es también nuestro voluntariado, es seguir dando ese regalo de lo que es acoger y de lo que es acompañar en el ritmo que esa persona también te pide. Desde que si alguien quiere unirse a nosotros, nos puede contactar, y también tenemos Instagram y web que siempre ayuda también a facilitar ese contacto, ¿no? Nos puede buscar en Instagram como Proyecto Encuentro Acoge, o por internet también como Proyecto Encuentro Acoge, y acercarse a nosotros y ponerse a ello, ¿no? Manos a la obra. Pues muchísimas gracias por este encuentro. También que, bueno, es un regalo, la verdad, reflexionar sobre estos temas que a veces no los tienes tan a mano porque tu realidad es otra, porque a veces tus amistades van por otros derroteros, ¿no? Y es un regalo, ¿no? Es un regalo este tipo de encuentros. Así que yo, vamos, me ha encantado conoceros y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Pero muchísimas gracias de verdad y por la labor que hacéis. Porque yo sí que he tenido experiencia, no continuada en el tiempo, con las personas sin hogar, y la verdad es que es o sea, que merece mucho la pena, ¿no? Acercarse, ¿no? Pero sobre todo continuarlo en el tiempo, no que sea un fogonazo y ya, ¿no? Sino el mérito está en continuarlo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y nada, y bueno... Habíamos pensado que, como hemos hablado un poco también de cómo nos ayudan la fe, ¿no? Si te parece, podríamos cerrar leyendo la oración que hacemos siempre al principio de la ruta, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Cerrar un poco, habíamos pensado, para que se oiga bien, la reza Fátima, por ejemplo, si quieres, o yo, y el resto del silencio la podemos también acompañar para que quede clara en la oración. Fátima, tú. Muchas gracias por recordar. Que no se me acostumbre, Señor, el corazón a ver personas sufriendo en situación injusta. Que no vea normal tropezarme todos los días con hombres y mujeres desplazados, sin casa, sin techo. Que no se me acostumbre el corazón
a la mirada triste y perdida, al gesto caído y desanimado, a las pocas ganas de vivir, a cualquier deterioro del hermano que es su grito desde la cuneta de la vida. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesite consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Pon ternura, Señor, en mi mirada. Pon caricia en mi mano que saluda. Pon misericordia en mi mente que hace juicios. Pon escucha en mis oídos que reciben. Amén. Pues muchísimas gracias. Gracias de verdad. Y nada, bueno, yo ya, bueno, muchas gracias a todos. Y Gracias a ti. Ahora hablamos. Gracias a ti y Gracias. puedes venir un día, estás invitada, Alba. Invitadísima, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, adiós.